Nosotros tenemos que hablar del IFE, del famoso bono de los 10.000 pesos. Silvia, bueno, a ver, empieza la segunda ronda del IFE, pero ¿qué pasa con la primera? ¿Ya se terminó de pagar? No, no terminó de pagarse y sí, como bien decís, empieza la segunda ronda del IFE. Hoy se oficializó esa medida porque salió el decreto en el boletín oficial que crea esta segunda instancia de cobro del IFE. Pero, como bien también decías, no terminó de pagarse la primera ronda. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, ya habíamos hablado de esto. Había muchas demoras para algunos casos, sobre todo para las personas que no están bancarizadas y que por tanto no pudieron informarle al ANSES un número de CBU para que los 10.000 pesos, que de eso se trata este subsidio, este beneficio, se depositara en sus cuentas bancarias, porque no las tienen. En esos casos, bueno, había que hacer una opción por alguna otra modalidad de cobro. Se abrieron 2 periodos en los que la gente pudo optar por alguna forma de cobrar que no fuera el depósito en cuenta bancaria. Bueno, los que optaron durante el segundo periodo, en casi todos los casos, o en muchos casos, siguen sin cobrar todavía. En su momento, cuando en la ANSES estaba Alejandro Banoli, había anunciado que esas personas iban a cobrar entre los días de este mes de junio, que ya está transcurriendo, e incluso hasta el 1 de julio. Ah, o sea que todavía están dentro de los plazos. Todavía están dentro de los plazos, pero unos plazos larguísimos, ¿no? Claro, Digamos eso que son es 3 meses desde el momento en que las primeras personas que accedieron a este beneficio pudieron cobrarlo, que son los que cobran la asignación universal por hijo. Ahí es donde el Estado tiene más datos y fue más simple identificar y ver de qué manera pagarlo. Y no nos olvidemos que justamente las siglas IFE es ingreso familiar de emergencia, de eso se trata, es una emergencia, la gente necesita la plata ya, no puede esperar 3 meses para cobrar los 10.000 pesos, ¿no? Sí, absolutamente. Son los que más problemas tendrían son, por ejemplo, los que al no tener cuentas bancarias por ahí ni otros medios y no por ahí no acceso a cajeros cerca, recurren a sucursales del correo. Muchos sí pudieron cobrar, hay otros que todavía están en espera. Hoy por hoy no sabemos cuántos son. Hasta hace 2 semanas había prácticamente 2 millones de personas sin haber podido cobrar todavía. Luego se hizo correr un calendario de pagos que ya estaba previsto y que fue hasta este miércoles de esta semana. Pero hasta que terminó la semana pasada, o sea, hace una semana todavía teníamos 1 millón de personas sin haber cobrado. Sin haber cobrado. Y hoy por hoy no sabemos. Hoy hicimos la consulta al ANSES, dicen que ellos están todavía procesando los datos porque, bueno, la intención es acelerar los tiempos, pero todavía no está claro, no está anunciado, o sea, no se sabe cuál va a ser la fecha de cobro de estas personas que todavía no accedieron a los primeros. Eso es a los primeros. Ahora, si hablamos del segundo turno, en este caso es familias que cobran la UH entre el 8 y el 22 de junio. Claro, estas son las familias que habían logrado cobrar en un primer momento, a principios de abril, hace 2 meses. Bueno, ahora van a recibir el segundo pago y lo van a recibir en el mismo momento en que cobren la asignación universal por hijo. Por eso mismo se da este calendario que arranca el lunes 8, el lunes próximo, y termina el 22 de junio. Esto es en función de la terminación del número de documento, bueno, un número por cada día hábil. Claro, muy bien. ¿Beneficiarios que informaron CBU a partir del 23 de junio? Sí, también de la misma manera, por cada día hábil y según el número de documento, esas personas tienen que esperar a que se les haga el depósito por cuenta bancaria. ¿Y qué pasa, Silvia, entonces con las personas sin AUH y sin CBU, sin número de CBU? Bueno, ahí viene todo el resto que tiene que ver con la problemática que tuvo el pago de la primera ronda de los 10.000 pesos, que es estas personas no bancarizadas y que, bueno, se complicó o se demoró demasiado el acceso a este subsidio. Ahí todavía no hay precisiones. Desde el gobierno, desde el ANSES, dicen que justamente están evaluando cómo hacer para que no vuelva a ocurrir esta enorme demora para el cobro. Y están en tratativas con los bancos también, para ver de qué manera... Ahora, sería primordial que se apuren con eso, Silvita, porque más allá de que pongan ahora la mejor de las voluntades, ya estamos acercándonos a los 100 días de cuarentena, ¿no? Sí. Resta que se les pague cuando termina la cuarentena, la emergencia es hoy. Yo creo que no habría que descartar que en algunos casos algunas personas
puedan cobrar los 20.000 pesos, sería en este caso, Sí. o sea, los dos tramos en una única vez, porque si todavía no pudieron cobrar y tuvieron problemas por la modalidad de cobro, bueno, no descartaría esa posibilidad, que en Claro. algún Bueno, momento incluso se dijo. Ojalá que esto sea así, todavía no está definido, pero podrían llegar a cobrar ambos juntos, los 20.000 pesos juntos. Todavía Sería una no buena está noticia. definido. Claro, eso depende de cuál Claro. sea la solución final que se anuncie. Suponemos que en los próximos días se va a anunciar esto. Obviamente, bueno, por lo que estamos viendo, estas personas no cobrarían antes del 23 de junio, salvo que le encuentren, sí, alguna solución un poco más ágil, que ojalá así sea, pero hasta ahora no hay definiciones. Bien, bueno, vamos a jubilaciones y pensiones, en este caso, a los saberes de junio. Sí, bueno, acá también arranca el lunes el Sí. calendario de pago de los saberes de junio, que tienen la particularidad de estar incrementados en este 6,12%, esta suba discrecional que decidió el gobierno dar por decreto para este segundo tramo del año en el que debería darse una movilidad, pero recordemos que la movilidad, la ley está suspendida, por lo tanto, bueno, quedan estos valores que llevan desde el lunes próximo, que cobran algunos jubilados, un grupo de jubilados. Del 8 al 22 de junio, las jubilaciones menores a 18.952 pesos. Sí. Y del 23 al 29 de junio, las jubilaciones mayores a 18.952. Exacto. Recordemos Bien. que la jubilación mínima pasa a 16.864 pesos y la jubilación máxima a 113.479. Bien. Este decreto, recordemos que trajo mucha controversia. ¿Por qué? Porque la ley de movilidad, que está suspendida, resultaba de esa fórmula un incremento de 10,9% y el Poder Ejecutivo, el presidente, decidió una suba de 6,12%, con lo cual este tema fue llevado a la justicia. Esta misma semana entró una demanda judicial, una ampliación de una demanda judicial que ya se había presentado por cómo se dio la suba de haberes en el mes de marzo, y se le pidió a la Corte Suprema que por este tema se dispusiera una habilitación de feria judicial. Es decir, que aunque estemos en cuarentena Que y se no trate el haya tema. actividad Claro. normal en la justicia, este tema sí sea tratado por la urgencia que tiene. Muy bien, completísimo. Muchas gracias, Silvita. Momento de pausa en PM. Quédate ahí, ya venimos.